Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün sorprende con nueva carta a Engin Akyürek. ¿Qué hay detrás de sus palabras Beni Böyle Bırakma? Hoy vamos a descubrir todos los detalles y lo que realmente sucedió entre estas dos estrellas turcas que siempre han despertado rumores de una conexión especial. La noticia comenzó a circular cuando se filtró una carta escrita de puño y letra por Tuba Büyüküstün, dirigida a su compañero y amigo cercano Engin Akyürek. En la carta, la actriz dejó entrever emociones profundas que han encendido las redes sociales. Engin, no me dejes así. Tú sabes lo que hemos vivido, y sabes que aún queda mucho por decir, se lee en uno de los fragmentos más comentados del escrito. Esta frase, traducida del turco Beni Böyle Bırakma, ha sido interpretada por los fanáticos como una súplica llena de nostalgia y quizá, un reclamo de amor. Según fuentes cercanas, la carta habría llegado a manos de Engin Akyürek durante una reunión privada en Estambul. Testigos aseguran que el actor, al leer las palabras de Tuba, se mostró sorprendido pero también conmovido. Uno de ellos relató, Engin guardó silencio por unos segundos, respiró hondo y dijo, ella siempre logra tocarme el corazón, aunque no lo quiera mostrar. Estas palabras habrían generado un gran debate entre los seguidores de ambos, ya que para muchos significan que hay un sentimiento que nunca se apagó. Lo más llamativo de esta historia es que no se trata de un simple gesto amistoso. La relación entre Tuba y Engin siempre estuvo rodeada de rumores de romance desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Kara para Aşk. Aunque ambos negaron en repetidas ocasiones cualquier tipo de relación amorosa fuera de la pantalla, la química entre ellos fue tan evidente que el público jamás dejó de soñar con la posibilidad de verlos juntos en la vida real. En la carta, Tuba no solo habla de recuerdos compartidos, sino que también hace referencia a un futuro incierto. No sé qué camino tomarás, pero sé que mi corazón no está listo para verte alejarte, escribió. Estas líneas han sido interpretadas por miles de fans como un mensaje desesperado, un intento de detener algo que parece inevitable. Muchos especulan que Engin podría estar iniciando una nueva etapa personal lejos de Turquía, y que la carta sería el último intento de Tuba por mantenerlo cerca. Por otro lado, en entrevistas recientes, Engin había declarado, mi vida está en constante cambio, y a veces es necesario cerrar capítulos para abrir otros. Estas palabras, dichas antes de que la carta se hiciera pública, ahora cobran un nuevo sentido. ¿Estaba él preparando el terreno para una despedida, o simplemente hablaba de su carrera profesional? Los rumores no paran y cada detalle se convierte en una pista. La historia no termina ahí, queridos seguidores, porque lo que realmente ha encendido la conversación en redes es el trasfondo emocional que se percibe en cada palabra de esa carta. Muchos usuarios en Twitter y foros dedicados a las telenovelas turcas aseguran que Tuba no solo está hablando como amiga, sino como alguien que teme perder un vínculo que trasciende la pantalla. La frase Beni Böyle Bırakma se ha convertido en tendencia, usada por fanáticos en memes, videos editados y hasta canciones creadas por los propios seguidores para expresar ese sentimiento de nostalgia y amor contenido. La prensa turca no tardó en recoger la noticia. Algunos medios titularon, la confesión más sincera de Tuba, mientras que otros cuestionaron si se trataba de una estrategia de marketing para preparar el terreno de un nuevo proyecto en conjunto. Sin embargo, los más cercanos al círculo de ambos actores insisten en que la carta es auténtica y refleja una etapa complicada en la vida de los dos.
Varios columnistas señalaron que Engin y Tuba siempre han tenido un lenguaje compartido, una forma de comunicarse más allá de las palabras, y que esta carta solo. Por su parte, Engin ha mantenido un perfil bajo después de la filtración. No ha dado declaraciones directas, pero sí se le ha visto en encuentros con productores internacionales. Algunos rumores apuntan a que podría mudarse a España para participar en una serie coproducida con plataformas digitales europeas. Este posible cambio daría sentido a la desesperación de Tuba, que teme que la distancia acabe con la conexión que mantienen. El público se pregunta, ¿será la carta un intento de detenerlo o una despedida disfrazada? Un aspecto curioso es que algunos especialistas en comunicación no verbal analizaron el video en el que Engin reaccionó a la carta durante una reunión privada que fue parcialmente grabada. Señalan que, al escuchar el nombre de Tuba, su respiración cambió y su mirada se suavizó, lo que para muchos confirma la importancia que ella tiene en su vida. Aunque él no lo haya admitido públicamente, sus gestos parecen contradecir la frialdad de sus palabras. Recordemos que la dupla de cara para Ask dejó una huella imborrable en millones de espectadores alrededor del mundo. No solo por la historia, sino porque los dos actores lograron transmitir una complicidad tan natural que fue imposible no especular sobre un romance fuera del set. Cada entrevista, cada mirada y cada gesto fue analizado minuciosamente por fans que nunca dejaron de ver en ellos a una pareja ideal. Ahora, con esta carta, esos recuerdos reviven con más fuerza, y el público siente que, por fin, se confirma lo que siempre sospechaban, hay un lazo real. Lo que queda claro es que este episodio abre más preguntas que respuestas, responderá Engin con otra carta, aceptará públicamente los sentimientos que Tuba dejó entre líneas, o decidirá mantener el silencio, dejando a sus seguidores con la incertidumbre. La expectativa es enorme, y cada movimiento de ambos se sigue al detalle en redes sociales y medios internacionales. Al final, lo cierto es que esta carta ha logrado algo que ninguna campaña de marketing podría conseguir, unir nuevamente a millones de personas en torno a la historia de Tuba y Engin. Ya sea que se trate de amor, amistad o simplemente nostalgia, el hecho es que sus nombres vuelven a sonar con fuerza y a despertar emociones en quienes los han admirado por años. Y como dicen algunos fanáticos en redes, si esta es la despedida, al menos es la más hermosa que podíamos recibir. Y hasta aquí nuestra historia de hoy, mis queridas seguidoras. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre qué piensan de esta carta y si creen que Engin responderá de alguna manera. Nos vemos en el próximo video con más noticias que nos harán soñar y emocionarnos juntos.